Muy buenos días, queridos hermanos, gracia y paz a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos el capítulo 21 de Mateo, lo primero que vamos a encontrar es la visita que Jesús hizo al templo, y cuando vio lo que ahí estaba aconteciendo, comenzó a echar a cada uno de los comerciantes y mercaderes, pues habían convertido la casa del Señor en un mercado. Y él dijo claramente que la casa del Señor era casa de oración. Con esta actitud nuestro Señor demostró la autoridad que tenía, no solamente como Mesías, sino como hijos de Dios. Y esto generó que los principales sacerdotes, aquellos que tenían este negocio, se vieran afectados y vieran atacados y vieron sus negocios puestos en peligro, porque el templo había dejado de responder al plan de Dios y estaba pasando a cumplir los intereses propios de esa clase sacerdotal que había convertido un templo en un negocio particular. Y Jesús lo que estaba poniendo en tela de juicio en ese momento era la falsa religiosidad de cada uno de ellos, al ver desenmascarado y puesto en evidencia el negocio que ellos estaban poniendo en el templo. Y esto quizás constituyó uno de los motivos más importantes para que ellos buscaran de una u otra forma acabar con la vida de Jesús. Y todos sabemos cómo acabó esto. Y la tensión entre los líderes religiosos en Jesús cada día fue en aumento. La preocupación por Jesús era que la gente había abandonado los principios de la ley y estaban buscando satisfacer sus propios deseos, dejando de lado la autoridad que él tenía como Mesías y como Hijo de Dios. Algo que hacían los judíos era cuestionar continuamente la autoridad de Jesús, y para esto ellos le hacían siempre preguntas comprometedoras. ¿Cuál era el propósito de esto? Era hacerlo caer, pero en su inmensa sabiduría el Señor contestó cada una, siendo con mucha elocuencia y dejándoles a cada uno con la boca callada, porque era tanta la sabiduría que tenía el Señor y que tiene el Señor, que puso de manifiesto la condición pecadora en cada una de las respuestas que Él dio de cada uno de ellos. En este contexto, vamos a leer la palabra que tenemos para el día de hoy, que es en Mateo 21, 23 hasta el versículo 32, que nos habla acerca de la autoridad de Jesús y también incluye la parábola de los dos hijos. Dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerlo. Un punto importante. Este pasaje se da un día después de que Jesús visita el templo y echa a todos los comerciantes que estaban allí, para tener en principio esto.
Aquí el tema fundamental y el tema que estaba en discusión era la autoridad. Este era el punto central de las confrontaciones que tenían que ver entre Jesús y los líderes religiosos. Y para esto tenemos que plantearnos lo siguiente. Tenemos que tener claro de dónde proviene la autoridad. La autoridad, y tenemos dos opciones, la autoridad proviene del hombre o proviene de Dios. El significado de autoridad en el diccionario nos dice que es la facultad o derecho de mandar a gobernar a personas que están subordinadas. Y vemos que en este pasaje se acercan a Jesús los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. En Mateo 21-23 que acabamos de leer, nos dice la palabra lo siguiente. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Mateo nos habla de los principales sacerdotes y los ancianos. Pero en Marcos 11:27, que también relata este pasaje, nos dice algo más claro. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Cuando Jesús regresó al día siguiente, los líderes religiosos seguían resentidos con él por lo que había pasado en el templo, por esa limpieza que el Señor había hecho en el templo. Y vino a él una delegación de Sanedrín, que estaba compuesta por los principales sacerdotes, por los escribas y los ancianos. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Eran los sacerdotes, estaba compuesto por el sacerdote y por otros sacerdotes principales que están encargados de dirigir el templo. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas en su mayoría eran fariseos y estaban encargados de lo que era el estudio de la ley y la enseñanza en el templo y en las sinagogas. Y los ancianos eran los principales dirigentes de cada familia, algo que se constituyó durante la época de Moisés, y ellos forman parte también de Sanedrín. Y ellos se acercan a Jesús, se acercan en grupo, como siempre lo hacían, y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Tenemos que tener claro algo. Los líderes religiosos tenían la responsabilidad de mantener la sabia doctrina y la enseñanza de la ley. En un principio, si lo vemos de esta manera, ellos estaban en todo su derecho de preguntar a Jesús acerca de la autoridad que él tenía. Ellos en Jesús reconocían autoridad. Ellos veían a Jesús incluso hacer salir los demonios de las personas y no tuvieron mejor actitud o mejor conclusión al decir que él lo hacía en nombre de Belcebú, el sacar los demonios de las personas. Ellos habían llegado a esta conclusión de no reconocer la autoridad de Jesús porque Jesús actuaba sin la autorización de ellos y Jesús no se sujetaba a ellos. Pero allí radica el error de estas personas, porque Jesús actuaba bajo el poder y la autoridad no de hombres, sino bajo el poder y la autoridad que Dios, el mismo Padre Celestial, le había dado. Y la misión de estas personas, de estos líderes religiosos, no era cuestionar la autoridad de Jesús, sino reconocer por medio de lo que la ley y las escrituras hablaban acerca de Jesús y reconocer a través de ello la divinidad de Jesús y reconocerlo como el Hijo de Dios y el Mesías esperado por ellos. El Mesías esperado por ellos. Acá hay un tema fundamental que nosotros tenemos que reconocer y diferenciar. Lo que es otorgar autoridad y lo que es reconocer autoridad. La función de ellos no era otorgar autoridad porque el que otorga autoridad es el Padre Celestial, sino reconocerla. Y quiero poner un ejemplo para que esto
quizás se pueda hacer un poquito más entendible. De los tantos dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, uno de ellos es el don de pastor. Claramente se llega a la conclusión que este don es dado por Dios y no por hombre. La iglesia no es la que hace pastor a una persona, pero la iglesia sí tiene el deber de reconocer en esa persona que la autoridad de Dios ha sido delegada hacia él por medio de sus frutos, por medio de su testimonio y por medio de su vivencia diaria. Estos líderes religiosos no tenían el poder de dar autoridad. Ningún hombre tiene el poder de dar autoridad, porque la autoridad viene directamente de Dios. Pero la función de ellos, en el conocimiento que tenían de las Escrituras, era de reconocer con todas las evidencias que había y que se estaban dando frente a sus ojos, de reconocer que Jesús era el Mesías. Ellos fracasaron totalmente en ese intento de reconocer. Habían visto las credenciales de Jesús. Inclusive Nicodemo, miembro de Sanedrín, en privado reconoce que Dios estaba con él, porque ni un hombre puede hacer las cosas que Jesús hacía si es que la autoridad y la presencia de Dios no lo estaba acompañando. Por otro lado, ¿qué decían las Escrituras de acontecimientos que habían ocurrido recientemente frente a la vista de ellos? Por ejemplo, cuando Jesús entra montado en un pollino, eso ya había sido anunciado por el profeta Zacarías. Y en la visita al templo para limpiarlo había sido profetizado por Malaquías. ¿Cómo es posible que personas entendidas y tan llenas de conocimiento de lo que era la escritura de la palabra no hubieran podido reconocer en Cristo al Mesías esperado? Y a esto habría que agregarle todas las sanidades, todos los milagros que Jesús hacía frente a sus ojos. Ignorar esta evidencia y negarle la autoridad que Jesús tenía, y la negaban no solamente para ellos, sino para el pueblo, era el gran error y el gran pecado que estas personas tuvieron delante de la presencia del Señor. En este diálogo que Jesús tiene con ellos, surge la pregunta que Jesús les hace a ellos. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Al hacerles esta pregunta, Jesús estaba poniendo en manifiesto la falta de coherencia espiritual que estos líderes religiosos tenían. La pregunta es, ¿el Sanedrín tenía la capacidad para reconocer la autoridad que Jesús tenía de parte de Dios? Primeramente, ellos tenían que ser capaces de reconocer cuando una persona actuaba bajo la autoridad divina. Lo he dicho anteriormente, la autoridad proviene o de los hombres o proviene de Dios. Y claramente sabemos que la autoridad proviene de Dios. Ellos no daban una contestación, una respuesta coherente. Y por lo tanto, la autoridad de ellos iba a ser puesta en entredicho por intentar cuestionar a Jesús, y por lo tanto iban a quedar descalificados como líderes religiosos. ¿Cuál fue el testimonio de Juan el Bautista que Jesús manifiesta a través de esta pregunta? Si estos líderes religiosos aceptaban que Juan era profeta, esto implicaría necesariamente que tendrían que reconocer que Jesús era el Mesías, porque Juan anunciaba al Mesías y lo dijo claramente, señalando a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto, tenían que reconocer la autoridad que tenía Jesús en el Padre Celestial. Pero esto iba a generarles un problema a estos líderes religiosos, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento, y ellos no reconocieron a Juan como profeta, porque dentro de ellos decían: nosotros no tenemos nada de qué arrepentirnos. Y por lo tanto, si reconocían eso,
iban a quedar mucho peor de lo que ya estaban. Ellos decían, yo no necesito arrepentirme, por lo tanto yo no necesito ser bautizado, y mucho menos necesito reconocer mi pecado, porque yo no tengo pecado delante de Dios. ¿Qué tal falsedad y qué tal religiosidad que estas personas inclusive arrastraban a todo el pueblo a que no hicieran caso al profeta Juan el Bautista? Estos líderes religiosos, como hemos dicho, no aceptaban la autoridad de Jesús. No aceptaban esa autoridad que venía del Padre Celestial. Ellos habían rechazado totalmente la prédica de Juan el Bautista, reconociéndolo a él como Mesías. Y si rechazaban el mensaje de Juan, de la misma manera tenían que rechazar a Jesús como el Mesías. Y esto pasa hoy en día. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas. Es un mensaje que no proviene de nosotros, es un mensaje que no proviene de hombre. El mensaje de salvación es un mensaje directo del cielo hacia la humanidad. Y nosotros como iglesia hemos sido designados para anunciar el evangelio del reino, las buenas nuevas, el mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Y si nuestro mensaje no es recibido, a nosotros no nos están recibiendo, no están recibiendo al Señor. Si nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al Señor. Y la Escritura lo dice claramente en Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Cuál fue la respuesta de estos líderes religiosos ante la pregunta de Jesús? Ellos se reunieron y dijeron, si nosotros decimos que Juan provenía de la autoridad de Dios, entonces, ¿por qué no le hicimos caso y por qué no aceptamos el mensaje de arrepentimiento que traía? Y si decimos que Juan no provenía de la autoridad de Dios, entonces vamos a tener al pueblo contra nosotros, porque el pueblo tiene a Juan como profeta. Y vemos acá que esta aparente ignorancia al responderle a nuestro Señor, no sabemos, porque era una aparente ignorancia, era una salida claramente que ellos tenían para no aceptar a Jesús y no reconocer su autoridad. Habían totalmente cerrado no solamente sus ojos a lo evidente, sino habían cerrado por completo su corazón. Y es la misma postura que muchos hoy tienen en el mundo. Cierran sus ojos y cierran su corazón ante lo evidente. Por ejemplo, las personas que son agnósticas y no creen en Dios. ¿Cuánta revelación de Dios creador hay en la naturaleza? Vemos la naturaleza y cómo podemos decir que esta creación fue producto de la casualidad. No podemos negar la existencia de Dios. Y cuando tomamos esa actitud, como seres humanos, estamos teniendo el mismo corazón, la misma actitud de cerrar nuestra mirada ante lo evidente y nuestro corazón ante la voluntad de Dios. Y claramente esto lo podemos ver en Romanos 1:20 al 22. Pablo nos dice lo siguiente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y concluye diciendo lo siguiente, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando tú niegas la verdad de Dios, cuando tú rechazas lo que está evidente frente a tus ojos, cuando tú rechazas la presencia de Jesús en tu vida, aceptándolo,
como Señor y como el Dios de tu corazón, eres una persona necia. Eres una persona falta de sabiduría. Y los judíos no tenían un problema de conocimiento porque ellos conocían las Escrituras, conocían todo aquello que los profetas habían profetizado de nuestro Señor muchísimos años antes de que Jesús se hiciera evidente ante el mundo. Ellos no tenían un problema de conocimiento, tenían una falta de disposición para obedecer la voluntad de Dios. Porque ellos terminaron amando más las tinieblas al enceguecer su corazón ante todo aquello que era evidente. Y Juan 3, 19 y 20 lo dice claramente. ¿Cuál fue el producto de todo esto, de esa actitud? Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cerraron totalmente sus ojos y su corazón ante la evidencia que había en Jesús. Y por lo tanto, no tenían la capacidad para juzgar a Jesús y menos para pedirle cuenta. Qué tremendo. Y esto está ocurriendo hoy en nuestros días. El Evangelio, hermanos, nos ha sido puesto para que sea predicado por la iglesia. No es nuestro Evangelio, es el Evangelio de Dios. Y el mundo hoy en día, muchos están rechazando la palabra de Dios. Muchos están rechazando lo evidente frente a sus ojos, porque decidieron amar, dice, las tinieblas. Y por lo tanto, hay una condenación. Aquel que rechaza el Evangelio de Dios está predestinado a la condenación. Y es tiempo, hermanos, de proclamar el arrepentimiento en los corazones de los hombres. Es tiempo que la iglesia se levante y la iglesia asuma el rol que les corresponde tener en estos tiempos. Por otro lado, el Evangelio también nos muestra la parábola de los dos hijos. Claramente nos dice que un padre tiene dos hijos y le pide a uno que vaya a trabajar en la viña y le dice que no. Pero luego esta persona se arrepiente y fue. Y le dice a su otro hijo, hijo, por favor anda a trabajar. Y le dijo, sí papá, sí voy. Y nunca fue. Y esta parábola prácticamente es un insulto tremendo para aquellos líderes religiosos. Porque Jesús los compara con el otro hijo, con aquel que dijo que iba a ir, pero que nunca fue. Y coloca a los recaudadores de impuestos, aquellos a los que el pueblo odiaba, y a las rameras, en un nivel mucho más alto que aquellos líderes religiosos. Hoy muchas personas hacen lo mismo. Aceptan el Evangelio de Jesús. Forman parte de una congregación. Muestran religiosidad. Cumplen con los protocolos. Cumplen con los rituales. Con las actividades. Pero su corazón está todavía lejos de la presencia de Dios. Yo creo que esta es una palabra que nos tiene que llamar a una reflexión interna, personal. ¿Qué tan dispuestos nosotros hoy estamos de hacer la voluntad de Dios? Decimos sí, sí, y después decimos no. Pero los publicanos y las rameras inicialmente negaron aceptar el mensaje de salvación, pero luego se arrepintieron y luego fueron en pos del Maestro. El Maestro los perdonó y los recibió. Los líderes religiosos muestran una falsa religiosidad, muestran una falsa obediencia. Por eso que Jesús los desenmascara. Jesús les muestra su condición y los pone en evidencia. Y eso le molestaba.
llegaron a odiar tanto a Jesús, porque Jesús puso en evidencia su falta de espiritualidad y su falta de coherencia espiritual para saber reconocer la autoridad divina que estaba frente a sus ojos. Y este tipo de personas son las que hay hoy en día. Y hay personas que muestran falsa religiosidad. Y Dios nos está llamando a todos a un arrepentimiento, no está condenándonos. Nos está llamando, mientras haya tiempo, a un arrepentimiento, para que podamos nosotros presentarnos delante del Señor tal cual somos, con nuestros delitos y nuestros pecados. Porque si seguimos en una actitud de falsa religiosidad, es lo que Wesley llamó en sus libros el casi cristiano. Va a todos lugares, cumple con los requisitos, con las actividades, pero le falta entregar su corazón al Señor. ¿Y por qué decimos esto? Porque claramente la palabra nos revela que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y esas personas que fueron rechazadas por esa religiosidad imperante en los tiempos de Jesús y que todavía abunda aún en nuestros tiempos, son los primeros que se arrepintieron y reconocieron su condición de pecado delante de nuestro Señor. Estos líderes religiosos tenían una decoración exterior y no tenían ningún contenido válido y de valor en su interior. Cuando una persona acepta a Cristo, su interior cambia. Y la palabra dice que es hecha una persona nueva. Queridos hermanos y hermanas, y todo aquel que pueda ver este video, Dios está llamando a un arrepentimiento. Dios quiere quitarte esa ceguera que tienes y que te impide ver y que te impide reconocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Y a la iglesia está llamando hoy día más que nunca en anunciar el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que el mundo sea salvado y no sea condenado. Hermanos, si existe religiosidad en nuestro corazón, pidámosle perdón al Señor. Si existe una falta de voluntad por servir a Dios y por no obedecerle cuando Dios nos llama, pidámosle perdón. Este es el tiempo, hermanos, en que nosotros tenemos que reflexionar. Y creo que esta palabra nos muestra que la autoridad que tiene Jesús es para perdón de pecados. Y Dios nos está llamando en este tiempo, está llamando al mundo a arrepentirse. Estamos a tiempo, el mundo está a tiempo de arrepentirse. Y para esto la iglesia cumple un propósito importante, que es anunciar fielmente la voluntad de Dios. Pero para anunciar la voluntad de Dios, primero tú y yo, hermano, tenemos que aprender a cumplir esa voluntad en nuestras vidas y no mostrar una falsa religiosidad del sí y al final no lo hacemos. Que esta palabra sirva para reflexión, que esta palabra sea una palabra de esperanza, sea una palabra en la cual veamos lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí en lo profundo de nuestro interior. ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Cuál de los dos hijos somos cada uno de nosotros? ¿El que negó la voluntad de Dios? ¿El que se negó la voluntad de su padre y luego se arrepintió? ¿O el que dijo sí y al final nunca lo obedeció? Hermanos, que Dios los bendiga en este tiempo, que Dios les muestre en sus vidas la voluntad y propósito que tiene para cada uno de ustedes y que Dios bendiga sus hogares grandemente. Bendiciones para todos.